Muchos hemos escuchado hablar de la reencarnación, y sin duda alguna es un tema un tanto aterrador como interesante. Este es el caso de las hermanas Pollock. Ian Stevenson, bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría canadiense, estudió más de 3000 casos de niños que parecían recordar vidas pasadas. La vida después de la muerte es un misterio que nadie puede explicar. Los seres humanos aún no somos capaces de entender qué es lo que pasa cuando dejamos de respirar y nuestro corazón se detiene. Por eso, los diferentes credos de todo el mundo tienen una interpretación particular de lo que ocurre luego de la existencia física. Benjamín Solari Parravicini. Las profecías del Nostradamus argentino que sorprendieron al mundo. Religiones orientales como el hinduismo y el budismo creen que el alma de una persona se separa del cuerpo y, después de algún tiempo, ingresa en otro individuo diferente para volver a nacer. La hipótesis principal de la reencarnación es que el espíritu debe realizar un viaje por distintos cuerpos con el propósito de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia terrenal hasta alcanzar la perfección. Así, el alma se libera en un estado de conciencia más alto y ya no necesita reencarnarse. Incluso el primer cristianismo creía en la reencarnación hasta el año 543, cuando el emperador Justiniano decidió eliminar las referencias a las vidas pasadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. También algunas de las grandes mentes de la humanidad sostuvieron la creencia de la reencarnación. El filósofo griego Platón manifestó en la República, su obra más conocida e influyente, que el alma antes de nacer escoge su vida futura. Y el psicólogo Carl Jung habló en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos que de niño recordaba haber sido un hombre muy viejo del siglo XVIII. Aunque la ciencia y la mayor parte de la sociedad parecen evitar el asunto, existen científicos que estudiaron el fenómeno de la reencarnación. El psiquiatra canadiense Ian Stevenson investigó durante más de 40 años alrededor de 3000 casos de niños que presentaban recuerdos sobre vidas pasadas. En su libro Casos sobre reencarnación en Europa, 2003, describió uno de los más intrigantes: la presunta reencarnación de las Pollock. Stevenson, quien falleció en 2007, recopiló en su publicación los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación es un evento real. En lugar de depender de la hipnosis para comprobar que un individuo tuvo una vida anterior, como hicieron otros investigadores, el psiquiatra optó por reunir miles de casos de niños que de forma espontánea recordaban una vida anterior. Uno de los más emblemáticos fue el de las gemelas Pollock. El día 5 de mayo de 1957, en Whitley Bay, Reino Unido, a orillas del Mar del Norte. Como todos los domingos, las familias del lugar se dirigían presurosas a la iglesia, para celebrar la misa. Las dos pequeñas hijas de la familia Pollock, Joanna y Jacqueline, de 11 y 6 años respectivamente, se adelantaron a sus padres para asegurarse un lugar en la iglesia con su amigo Anthony. Lamentablemente, no llegaron a su destino ya que fueron atropellados. Las dos hermanas murieron casi al instante. Anthony, de solo 9 años, falleció camino al hospital. Y refrendando ese viejo aforismo cristiano que afirma que Dios da, y Dios quita, los Pollock fueron nuevamente padres. En esta ocasión, de dos gemelas, Gillian y Jennifer, que nacieron el 4 de octubre de 1958 con 10 minutos de diferencia. Sin embargo, después que las niñas cumplieron 3 años y comenzaran a modular sus primeras palabras, sus progenitores notaron que algo extraño sucedía. Las gemelas eran capaces de recordar eventos pasados de la vida de sus dos hermanas fallecidas en 1957. Las gemelas Jennifer y Gillian Pollock. En efecto, Gillian y Jennifer parecían conocer a la perfección cada rincón de su casa y a los mismos habitantes del pueblo. Sus hábitos y costumbres eran idénticos a los de sus hermanas e, incluso, hablaban del mismo modo. Aunque eran gemelas, una aparentaba ser más grande y protegía a la otra, que aceptaba el rol de hermana más pequeña. Mientras que Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, Jennifer recordaba la de Jacqueline, de 6.
En una oportunidad, las niñas encontraron en un desván las muñecas con las que solían jugar sus fallecidas hermanas, y no solo sabían a quién pertenecía cada cual, sino que también conocían los mismos nombres que éstas les habían dado. Para hacer aún más increíble la situación, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus dos hermanas muertas. Jennifer tenía unas pequeñas marcas en la nariz, casualmente en el mismo lugar en que la difunta Jacqueline había sufrido 3 puntos de sutura, tras golpearse en el rostro cuando tenía 3 años. Gillian, en tanto, tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, la misma marca que tenía su fallecida hermana Joanna. En una ocasión, sus padres, sorprendidos por todos estos hechos, las oyeron hablar sobre el fatal accidente que les había costado la vida a Joanna y Jacqueline ese infausto 5 de mayo de 1957, describiendo sensaciones como el recuerdo de la sangre brotando desde sus narices y bocas. No quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible, mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar, dijo Jennifer, a lo que su hermana Gillian replicó. No me lo recuerdes, parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza. Las niñas, además, demostraban tener una fobia absoluta a los vehículos. Cuando veían pasar alguno en la calle, se abrazaban instintivamente a sus padres buscando protección. Sin embargo, después que las niñas cumplieran 5 años, la misma edad en la que los científicos coinciden en señalar como uno de los umbrales para recordar vidas pasadas, se dice que los niños pueden recordar hechos de sus vidas pasadas hasta los 7 años, Jennifer y Gillian Pollock dejaron de experimentar estos extraños comportamientos y comenzaron a vivir una infancia totalmente normal. ¿Pero eran realmente ellas? ¿O se trataba de las fallecidas Joanna y Jacqueline Pollock? Stevenson, quien falleció en 2007, recopiló en su publicación los datos para proporcionar pruebas y tratar de demostrar que la reencarnación es un evento real. En lugar de depender de la hipnosis para comprobar que un individuo tuvo una vida anterior, como hicieron otros investigadores, el psiquiatra optó por reunir miles de casos de niños que de forma espontánea recordaban una vida anterior. Stevenson tenía una metodología estricta de estudio. Primero documentaba las declaraciones del niño e intentaba identificar a la persona fallecida que el pequeño recordaba haber sido. Después, verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida para ver si coincidían con los acontecimientos de la memoria del menor. Más tarde, analizaba las marcas y defectos de nacimiento de la persona muerta, como heridas o cicatrices certificadas por los registros médicos. De este modo, pretendía descartar todas las posibles explicaciones que se podían considerar normales en los recuerdos del infante. ¿Crees que es posible reencarnar? En muchas ocasiones la vida después de la muerte se convierte en un misterio extremadamente complicado y que nadie puede explicar. Aún no somos capaces de conocer qué pasa cuando, al menos en este plano de la realidad, simplemente dejamos de respirar, nuestro corazón se detiene y la sangre deja de circular por nuestras venas. Muchos estudios intentan explicar el misterio, como el que realizó Sam Parnia de la Universidad de Southampton en Gran Bretaña. De 2.000 pacientes que tuvieron un infarto cardíaco y sobrevivieron, 39% aseguró que experimentaron algún tipo de consciencia. Algunos arriba de su cuerpo, observando lo que ocurría mientras los médicos intentaban revivirlos, otros sabiendo exactamente qué ocurría en la sala de operaciones. Muchos consideran que la muerte es simplemente el final, pero los casos que ni la ciencia ha podido explicar nos demuestran lo contrario. Muchos investigadores, como Stevenson, han estudiado casos de reencarnación desde hace más de 6 décadas. Generalmente se enfocan en los niños, pues una persona adulta que afirma ser una reencarnación podría estar influenciada por la literatura, el cine o la propia cultura. En el libro del Dr. Stevenson se describe el caso de un psicólogo que hipnotizó a una mujer. En esta regresión, la dama detalló su vida en el siglo XIV como cortesana de Ricardo II de Inglaterra. Sin embargo, resultó que, varios años antes, la mujer leyó una novela que gira en torno a este rey, y muchos de los detalles que proporcionó de esa vida pasada los extrajo del libro. Otros casos de reencarnación.
Cuando se trata de niños, los relatos de reencarnación son muy difíciles de explicar. Y aunque la mayoría resultan anecdóticos, existen algunos que producen escalofríos. Tal es el caso de James Leininger, que nació en 1998. Cuando cumplió 2 años empezó a sufrir pesadillas recurrentes sobre accidentes aéreos. Entre estos sueños se manifestaron múltiples recuerdos de una vida pasada como piloto de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, James describió a sus padres las características de muchos aviones de la época. En la casa no había literatura sobre el tema y sus padres no eran fanáticos de la historia. Incluso hoy nos resulta extraño que los niños posean recuerdos que no parecen propios. El caso de las gemelas Pollock es una entre muchas historias de reencarnación. Para muchos, la sola posibilidad de que podamos regresar de la muerte resulta esperanzadora. Y la verdad es que hay un poco de consuelo en creer que, cuando nuestros seres queridos mueran, tal vez regresen como otra persona. Si el video te gustó dale like y suscríbete, al igual activa la campanita para que YouTube te avise cada que suba un video.